Hemos estado hablando sobre el tema para no caer. Para no caer. Y estamos hablando precisamente del consejo o de las directrices que nos da el apóstol Pedro, no solamente basado en su propia experiencia, sino en su experiencia de lo que no pudo él hacer, sino de su crecimiento en el Señor, su desarrollo en el Señor. Y, por supuesto, lo que nos dice el apóstol Pedro por inspiración del Espíritu Santo. La semana pasada habíamos hecho un pare en la secuencia de esta temática y estuvimos hablando sobre Marcos capítulo 11, cuando el Señor maldijo la higuera y cuando entró al templo a limpiar el templo. Dentro de esos dos acontecimientos, el Señor dijo una frase después de esos dos acontecimientos. En el versículo 23, si no me equivoco, del capítulo 11 de Marcos, cuando Pedro le dijo, Pedro, el mismo que escribe esta epístola, le dijo al Señor, Señor, mira, la higuera se secó. Y el Señor dice en ese versículo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Pedro dijo, Señor, la higuera se secó, y el Señor responde, tened fe en Dios. En su epístola aquí, en segunda epístola, en el capítulo 1, él dice, en esos versículos que acabamos de leer, añadid a vuestra fe. So, Marcos registra lo que el Señor Jesucristo dijo. Tened fe en Dios. Y Pedro acá nos dice, a esa fe que deben tener en Dios, añádele o provéele. Muchas veces hemos dicho que fe es confianza y dependencia en la persona, en la obra, en la palabra y en el carácter del Señor Jesucristo. Quiere decir que a la confianza y dependencia de la persona del Señor Jesucristo, dependencia y confianza en su obra, dependencia y confianza en su palabra, dependencia y confianza en su carácter, debemos añadirle. Y nos preguntamos o nos hemos preguntado, pero no es suficiente esa fe en el Señor Jesucristo, esa confianza en el Señor Jesucristo, su obra, su palabra, su carácter. Sí, para ser salvos, sí, pero aquí no estamos hablando de salvación. Pedro no está hablando de salvación. Lo único que una persona tiene que hacer para ser salvos es tener fe en el Señor Jesucristo, confiar, como dijo aquel que crucificaron junto con el Señor Jesucristo. El ladrón bueno, le dicen. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. E inmediatamente cuando el Señor oyó esa expresión de fe y confianza en Él, Él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces estamos hablando de salvación. Estamos hablando de por cuanto nos dejaron aquí, porque estamos aquí en el tiempo y en el espacio. Hay la posibilidad de caer, de tropezar, hay la posibilidad de cometer errores, hay la posibilidad de vivir la vida natural basado en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas.
porque nos dejaron aquí, porque estamos aquí. No nos llevaron, estamos aquí, sujetos, y aunque nuestro espíritu fue hecho libre, nuestro espíritu fue hecho libre de la cárcel en la cual el alma o en la cual el pecado metió a nuestro espíritu, aunque estamos libres de esa cárcel, nuestra alma todavía no ha sido completamente libre. Nuestra alma está en un proceso que se llama el proceso de regeneración, un proceso de cambio. Y en ese proceso en el cual nosotros estamos, a veces tropezamos, pecamos, cometemos errores, las debilidades de nuestra naturaleza humana se manifiestan, desobedecemos al Señor y el Señor nos perdona y nos rescata y volvemos y tropezamos otra vez y se convierte a veces en un círculo vicioso. Pedro experimentó eso. Pedro experimentó eso. Él le dijo al Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Fue el primero que lo dejó. O sea, él está hablando de su experiencia. Él está hablando de lo que él experimentó. Él está hablando de lo que experimentó cuando Pablo tuvo que censurarlo por su inconsistencia. En su aprendizaje nos dice el apóstol Pedro, añadid, provéele a tu fe. Aquella misma fe que el Señor dijo, tened fe en Dios, esa fe, provéele. Y hemos hablado de varias cosas ya. Hemos hablado de virtud. Hemos hablado de virtud que es valor y excelencia. Hemos hablado de conocimiento. Hay que añadirle a la fe conocimiento. Hay que conocer a Dios, hay que conocer la Escritura. Hay que conocer todo lo que sea posible conocer. Todo lo que sea posible conocer hay que conocerlo. Todo lo que nos pueda ayudar a nuestra fe hay que conocerlo. Hay que conocer de ciencias. Todo el que pueda conocer de diferentes ciencias, conozca diferentes ciencias. Todo el que pueda conocer de diferentes teologías, conozca diferentes teologías. Todo el que pueda conocer de diferentes materias, diferentes disciplinas, conózcalas. Conocer. Hay que añadirle a la fe hay que añadirle conocimiento. Especialmente el conocimiento bíblico y el conocimiento teológico. Hay que añadirle a nuestra fe el conocimiento. Pero la Biblia dice que el conocimiento envanece. La palabra envanecer quiere decir hacer orgulloso o altanero. Primera de Corintios 8:1 dice que el conocimiento envanece. La Biblia nos dice, añádele a la fe conocimiento. Pero la Biblia nos crea un balance y nos dice, pero el conocimiento, acuérdate que el conocimiento envanece, te puede hacer orgulloso y altanero. Entonces, aunque nosotros tenemos que añadirle a la fe, porque lo que estamos procurando es mejorar, ser mejores creyentes. Estamos procurando tratar de no tropezar, de no caer. Que es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Y por eso hay que añadirle virtud a la fe, hay que añadirle, proveerle conocimiento. Pero como el conocimiento envanece y nos puede hacer orgullosos y altaneros, al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Porque esta naturaleza humana, cuando tiene mucha información, conoce muchas cosas, tiene la tendencia a olvidarse de dónde Dios nos sacó. Tiene la tendencia a olvidarse qué fue lo que Dios hizo con nosotros. Esta naturaleza, cuando adquiere conocimiento de diferentes cosas, tiene la tendencia a olvidarse
del hueco donde Dios nos sacó, de la cantera donde Dios nos sacó. Tiene la tendencia a olvidarse de lo gran pecadores que éramos nosotros. Esta naturaleza humana caída, cuando adquirimos ciertos conocimientos, nos pasa como le pasó a la iglesia de Corintios, que tenía muchos conocimientos de muchas cosas, riquezas, muchos dones, pero el apóstol San Pablo le escribe como a una iglesia carnal. ¿Por qué? Porque el conocimiento hay en esa misma epístola, 1 Corintios 8:1, Pablo le escribe a esa iglesia, le dice, el conocimiento envanece, hace orgulloso, hace altanero. El Señor le envió un mensaje a la iglesia en capítulo 13 de Apocalipsis, le envió a la iglesia a la Odisea, porque es una iglesia que tenía conocimiento, muchas cosas, pero se hizo orgullosa y decía, yo no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dio un mensaje bien fuerte y le dice, tú eres lo que tú eres, un desbienaventurado, miserable, pobre y desnudo. Eso es lo que tú eres. Un mensaje fuerte. Entonces, por esas realidades, por esas verdades, aunque hay que añadirle a nuestra fe conocimiento, le repito, queridos hermanos, le repito, yo creo 100% en el estudio de la Sagrada Escritura, 100% en el estudio de la teología. Creo en que los estudiantes, los jóvenes deben ir a la universidad y estudiar llegar hasta donde puedan llegar, estudiar todo lo que puedan. Yo creo en eso. Pero creo lo que dice la Escritura. Al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Es el dominio propio el que nos trae el balance. Es el dominio propio el que nos va a ayudar a que el conocimiento no nos envanezca, no nos haga altaneros, porque pensamos que tenemos mucho conocimiento y en el contexto nuestro podemos pensar que tenemos mucha teología, somos muy teólogos y sabemos mucho de la Escritura y nos puede hacer altaneros. O que no necesitamos ningún tipo de teología, de un conocimiento teológico, porque conocemos otras cosas. Eso nos puede hacer altaneros. Es necesario que le añadamos a nuestra fe dominio propio. Dominio propio quiere decir, viene de una palabra en griego que se pronuncia eukrateia. Quiere decir continencia, templanza, bien controlado, dueño de sí mismo. Eukrateia viene de otra palabra, tiene una raíz que la compone, porque eso es una realidad dentro del idioma original griego y también el hebreo, que a veces una palabra se compone de varias raíces. Compone de varias raíces, por eso es que en los idiomas originales se usan varias palabras para hablar lo que en español podemos señalarlos solamente con una palabra. Por ejemplo, amor. Nosotros decimos amo a Dios, nosotros decimos amo mi familia, nosotros decimos amo mi casa, amo mi perro, amo mi trabajo. Y estamos usando una sola palabra. En griego no. En griego para decirle amo a Dios usan una palabra. Para amarnos los unos a los otros usan otra palabra. Para amar a la familia usan otra palabra. Para amar al perro usan otra palabra. Entonces, esta palabra, dominio propio, viene de dos raíces. La palabra que la define es eukrateia, pero esa palabra eukrateia viene de una raíz que se pronuncia eucrates o eucrates, como si estuviéramos hablando de Sócrates. Eucrates. Esta palabra eucrates quiere decir fuerte en una cosa, magistralmente, bien controlado, dueño de sí mismo. Hay otra palabra que se usa
en el Nuevo Testamento para hablar de dominio propio. La palabra sofronismos, que quiere decir disciplina, control de uno mismo. Esa palabra Pablo la usa en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sofronismos, dominio propio. El dominio propio es una virtud que permite el control de las pasiones, especialmente los apetitos sensuales. El término templanza, que se usa para traducir en el griego eukrateía, que significa ser dueño de sí mismo, como lo habla Tito capítulo 1, versículo 8, el dominio propio es fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 23, dice que el dominio propio es algo que lo produce el Espíritu Santo en nosotros. No existen los frutos del Espíritu, existe el fruto del Espíritu. Existen en nosotros frutos que nos definen, pero esos frutos que nos definen es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo. El fruto del Espíritu es. O sea, lo que produce el Espíritu Santo en nosotros es, en este caso, dominio propio. El Espíritu Santo produce en nosotros, si se lo permitimos, produce en nosotros dominio propio. Y es algo que se lo dejaron al Espíritu Santo porque nosotros, esta naturaleza misma, no está capacitada para producir dominio propio. Por las diferentes dimensiones, por las diferentes etapas, por las diferentes áreas de la vida en las cuales el dominio propio tiene que ayudarnos, se lo dejaron al Espíritu Santo para ayudarnos a producir el dominio propio. La palabra abstenerse se relaciona con el dominio propio, así que todo aquel que lucha de todo se abstiene, dice 1 Corintios 9:25, otra vez en los Corintios, 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, ¿de qué está hablando? Del caminar cristiano, de la vida del creyente, de la vida del creyente por fe, de la vivencia del creyente en el tiempo y en el espacio, que es por fe. La Biblia lo llama como una lucha. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Por qué la vida del creyente es como una lucha? Porque nosotros estamos luchando para entrar al reino de los cielos. Estamos esforzándonos para entrar al reino de los cielos. Es una lucha, es una batalla. Y Pablo dice en Efesios que nosotros no luchamos contra carne ni sangre. Luchamos, sí, pero no luchamos contra carne ni sangre. Entonces, porque no luchamos contra carne ni sangre, y hay que luchar y hay que batallar, aquel que lucha de todo se abstiene, dice el apóstol San Pablo. Especialmente de los deseos carnales que batallan contra el alma. 1 de Pedro 2:11. Hay que obtenerse de toda especie de mal. 1 de Tesalonicenses 5:22. Incluso hay que velar y no dejarse dominar por nada. Volvemos nuevamente a 1 Corintios. La iglesia con riquezas, con dones, con ministerios, tremenda iglesia. Vuelve Pablo nuevamente en el capítulo 6 a decirle a esa iglesia: todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Qué cosa tremenda, hermanos queridos. El dominio propio nos habilita a nosotros. El dominio propio nos habilita a nosotros. Hace poco el Espíritu Santo me señaló eso a mí. En un área de mi vida me señaló eso a mí. El dominio propio hay que ejercerlo, inclusive cuando tú personalmente piensas que se justifica lo que tú estás pensando, diciendo o haciendo.
¿Por qué es que el dominio propio hay que ejercitarlo inclusive en aquellas cosas que se justifican? Cuando las haces, las pides o lo que sea. ¿Por qué el dominio propio hay que ejercitarlo? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el justo vive por fe. Y la fe se sujeta a Cristo. La fe se sujeta a la palabra. La fe busca agradar a Dios, no a uno mismo. Entonces, aunque hay que velar para no dejarnos dominar por nada, aunque sean cosas legítimas. Hermano, hay que comer. Eso es legítimo, ¿verdad que sí? Hay que comer. Y yo peleo con cualquiera que me diga que no es legítimo. Hay que comer, es legítimo. Pero el comer nos puede dominar. Nos puede controlar. Miren, a veces pensamos que la única adicción que existe es la adicción a las drogas. Hay adicción de todo. Todo se puede convertir en una adicción. El comer, el dormir, el trabajar, el ver televisión, el usar el teléfono, la pornografía es una adicción. Y mire, el chisme es una adicción. Hay gente que no dejan, porque es que el chisme los entretiene. Porque se ha convertido en una adicción, los entretiene. Cualquier cosa puede ser una adicción, queridos hermanos. Entonces, nosotros debemos velar. La Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia nos enseña a nosotros a velar inclusive por aquellas cosas que son legítimas. Porque yo acabo de mencionar cosas que no son legítimas, las adicciones. Cualquier cosa se puede convertir en una adicción. La soda. Mire, estaríamos toda la tarde aquí mencionando. Pero la Biblia nos dice a nosotros que velemos por esas cosas que son legítimas, para que no nos controlen. ¿Por qué no nos deben controlar? Porque estamos hablando de lo que le vamos a añadir a la fe. El justo vive por fe. El justo vive por fe. Por eso Pablo le escribió a esa iglesia otra vez, 1 Corintios, y a los romanos también se lo escribió. Y le dice a la iglesia, nos dice a nosotros la iglesia, mira, querido hermano, tú tienes la libertad para comer carne. Pero si tú por la libertad tuya de comer carne, tu hermano se va a debilitar, se va a enojar, se va a tropezar, entonces no comas carne, deja de comer carne. Y dice él, entonces yo no comeré carne, dice Pablo, no comeré carne ni nada en que mi hermano se ofenda, tropiece o se debilite. ¿Es legítimo comer carne? Sí. El cardiólogo me dijo a mí que yo podía comer carne de res 1 o 2 semanas, 1 o 2 veces en la semana. Y yo no como carne, yo no como bistec de 2 veces a la semana. A veces pasan los meses y no como bistec. ¿Eso es legítimo comer carne? Sí. Por 2 razones. Número uno, porque el comer carne no viola tu fe y tu relación con el Señor. Y número 2, porque es buena, bien hechecita es buena. ¿Ah? Eso es legítimo comer carne. Pero Pablo dice, escuche bien lo que le estoy diciendo, hermanos. Y Pablo presenta un principio. Pablo no está hablando de la carne per se. Está hablando de un principio.
De eso es lo que está hablando él, de un principio. Porque ahora nosotros, que no tenemos problemas de comer carne, podía hacer otra cosa. Que mi hermano se ofenda, tropiezo, se debilite. Entonces, no haré nada en que mi hermano se ofenda, tropiezo, se debilite. ¿Por qué? Porque yo no debo dejar que inclusive lo que es legítimo en mi expresión de mi fe en el Señor o de mi libertad en Cristo Jesús me domine. Porque si Dios dejo que me domina, ya no ando conforme a la fe. Y el justo tiene que andar por fe. Por eso dice Pablo, al conocimiento, tú que conoces mucho, y nos dice a nosotros los que nos creemos que somos teólogos, a los que nos creemos que somos teólogos, Pablo nos dice, tú que tienes conocimiento, y Pedro nos dice, tú que tienes conocimiento y te gusta el conocimiento, añádele dominio propio para que el conocimiento no te enaltezca, te haga orgulloso. Bendito sea el nombre de Jesucristo, aleluya. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. ¿Y cómo yo sé las que convienen? En el conocimiento hay una expresión que se llama sabiduría. La sabiduría por sí sola funciona sola. El conocimiento por sí solo. Pero el conocimiento tiene una rama que se llama sabiduría. Y la sabiduría es práctica. La sabiduría es lo que me dice a mí lo que conviene y lo que no conviene. Lo que sí, lo que no, lo que debo, lo que no debo. La sabiduría. Dice Santiago, el que te falta de sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela a Dios. Entonces, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Como no todas convienen, tengo que permitir que la fe me ayude y que el Espíritu Santo me ayude a expresar sabiduría. ¿Por qué? Porque hay cosas que no convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar, que es lo que estamos hablando, del dominio propio, de ninguna. Santiago nos dice a nosotros que hay que ejercer dominio propio en el uso de la lengua. Santiago capítulo 3, versículo 1 al 10. Si quiere apuntarlo, Santiago 3, del versículo 1 al 10, nos habla de la lengua. Hay que tener dominio propio en el uso de la lengua. Porque el uso de la lengua sin ejercer dominio propio hace daño a otros y hace daño a uno mismo. Y la Biblia está llena de esos ejemplos. Cuando usamos la lengua para dañar a otros, hablar mal de otros, o para perjudicar a otros o lo que sea, eso le hace daño a otra persona. Pero cuando yo uso la lengua sin dominio propio, me estoy haciendo daño yo mismo, porque hay poder en la lengua. Hay poder en la lengua. Santiago capítulo 3, del 1 al 10. Hay poder en la lengua. Nosotros podemos bendecir, podemos maldecir. Cristo pasó por el lado de la higuera y fue a buscarle fruto. Como no encontró fruto, la maldijo. ¿Qué fue lo que dijo? Él no le dijo maldita sea. Él lo que dijo fue, nunca nadie más coma fruto de ti. Una maldición. Eso fue una maldición. Hermanos queridos, nunca jamás nadie coma fruto de ti, la maldijo. La lengua. Este miembro tan pequeño que está entre medio de todos nuestros miembros, es el más pequeño de esos miembros, pero enciende toda la rueda de la creación. ¿Por qué enciende toda la rueda de la creación? ¿Qué fue lo que pasó en el Edén? Por la lengua. ¿Qué fue lo que pasó en el Edén por la lengua? Y el uso de aquella lengua encendió toda la rueda de la creación. Pablo le dice a Tito, en Tito capítulo 1, dice, 1 del versículo 5, por esta causa yo te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente.
y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y luego le da unas instrucciones cómo quería Pablo que fueran los ancianos. Aquellos líderes que iban a trabajar dentro de las congregaciones, para pastorear las congregaciones o para dirigir o enseñar en las congregaciones. 1. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución. Disolución es una palabra que quiere decir, entre otras cosas, quiere decir libertinaje. Ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, ahí está hablando específicamente del pastor, porque en aquel tiempo, hoy la palabra obispo se usa para otra cosa, pero en aquel tiempo la palabra obispo se usaba para los que estaban pastoreando. El obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ahí está la palabra otra vez, eucrates, dueño de sí mismo. ¿Por qué dueño de sí mismo? Porque el que va a trabajar con ovejas que no le pertenecen a él, debe ser dirigido por el Espíritu Santo, debe ser dirigido por la palabra del Señor, debe ser dirigido por el Señor Jesucristo, debe ser dueño de sí mismo, porque si no es dueño de sí mismo, cualquier estratagema satánica le puede cambiar la mente. Cualquier influencia de doctrinas vanas le pueden cambiar la mente, y está tratando con almas que no le pertenecen a él, son del Señor. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. La palabra fiel tal como ha sido enseñada. Esta palabra no puede ser cambiada. El que quiera, está hablando de lo que dijo Pablo, le dijo a Tito, aquellos que quieren ser el obispado, los ancianos, retenedores de la palabra tal y como ha sido enseñada, que no la cambien, que no la tuerzan, que no la tergiversen, la enseñen tal y como ha sido enseñada, establecida por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué Pablo le dice eso a Tito? En el versículo 9 él dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Cómo es que una persona que el trabajo mayor de un pastor es enseñar a las ovejas? Ese es el trabajo mayor de un pastor. Enseñar a las ovejas. Capítulo 4 de Efesios, versículo 11 en adelante, para construir, edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que un pastor va a poder enseñar, o un líder, un maestro va a poder enseñar a la palabra del Señor a otra persona si ese pastor o ese líder o ese maestro no mantiene la palabra como ha sido enseñada, como ha sido dada? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a lograr? No va a lograr absolutamente nada, porque la gente, en vez de desarrollarse en una relación con el Señor en base a la fe, van a desarrollar una actividad religiosa más. Una actividad religiosa más, una expresión religiosa más de tantas que hay en el mundo. Por eso es que la palabra no puede ser cambiada, porque este libro cambia el corazón. Este libro transforma las vidas. Este libro nos enseña a nosotros a ser como Dios es. Pablo le dice en Efesios capítulo 5, le dice a la iglesia, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo aprendemos nosotros a ser imitadores de Dios? Cuando miramos la Biblia, la mente de Cristo. La miramos, la practicamos, ahí sí aprendemos. Esa es la responsabilidad mayor del pastor, enseñar a las ovejas a ser como Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo da esas instrucciones a Tito? Versículo 10, vamos al versículo 10.
Les hablé desde el versículo 5 hasta el versículo 9 y todas esas cosas que Pablo le dijo a Tito del versículo 5 al versículo 9. En el versículo 10 Pablo le da la razón a Tito por cual él le dice a él esas cosas. Versículo 10. Porque hay muchos contumaces. ¿Qué quiere decir contumaz? Quiere decir no sometido, insubordinado, de hecho o de temperamento, rebelde, desobediente, habladores de vanidades y engañadores. Contumaz. Porque entonces Pablo le dice a Tito, Tito, yo te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, establecieses ancianos y obispos, y le da instrucciones cómo es que Pablo quería que fueran esos obispos y esos ancianos, por la razón de que hay muchos contumaces. Hermano, el asunto de la desobediencia y la rebeldía en las iglesias, eso no es nuevo, eso viene desde el comienzo de la iglesia. Esos espíritus se han metido dentro de la iglesia desde el mismo comienzo. Entonces, ¿por qué hay gente contumaces? ¿Cuál es la razón de ese espíritu de contumaz y esa expresión de contumaz? ¿Cuál es la fuente o la razón que hace de que existan o tengamos nosotros los creyentes esas expresiones de contumaz, de desobediencia, de que no nos sometemos, de que somos rebeldes? ¿Cuál es la razón? ¿Sabe cuál es la razón? La falta de dominio propio. La falta de dominio propio. ¿Por qué usted cree que Pedro dice a la iglesia, añádele a tu fe, o sea, tu confianza y dependencia en Cristo, en su palabra, en su obra, en su carácter, añádele, dentro de otras cosas, dominio propio? Porque el dominio propio nos va a ayudar, queridos hermanos, que nada ni nadie nos gobierne, sino el Espíritu de Dios. Esta naturaleza humana caída es muy propensa a escuchar. Por eso hay que tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que oímos. Y de la fuente que lo oímos. Escuchar cosas. Y si nos gusta a la naturaleza humana caída, somos muy propensos a aceptarlas y vivirlas, establecerlas. Entonces la Biblia nos dice a nosotros, añádale al conocimiento, añádale dominio propio. Añádele dominio propio. Cuando uno le añade dominio propio al conocimiento, eso nos va a ayudar a uno mismo, a mí. Yo le añado dominio propio al conocimiento y me va a ayudar a mí mismo, a no envanecerme, a no ponerme orgulloso, a no ponerme altanero, pero me va a ayudar también a la expresión, a la manifestación teológica, a la manifestación didáctica de la palabra de las Sagradas Escrituras. Me va a ayudar para que el que oiga la palabra y la enseñanza de la palabra del Señor pueda también ser ministrado por lo que está oyendo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Añádele conocimiento a la fe. Añádele conocimiento. Si tú le añades conocimiento a la fe, te va a hacer bien. Conocimiento de la escritura, teológico. Pero si al conocimiento le añades dominio propio, la carne no te va a dominar. Y conste. Somos todos nosotros propensos a que la carne nos dicte, ¿sí o no? ¿Hay alguien aquí que la carne no le dicta? Déjemelo saber, quiero hablar con usted. Que me enseñe a mí cómo es que eso no se hace, cómo se hace eso. Todos estamos en el mismo caballo, ¿verdad? En el mismo bote.
Eso es precisamente lo que le pasó a Pedro. Aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Fue el primero. Hasta maldijo. Yo no conozco a ese hombre, déjeme tranquilo. En la experiencia de él, de Pedro, que tuvo desde que apresaron al Señor Jesucristo y antes en el ministerio del Señor Jesucristo, y a través de su ministerio de apóstol, él aprendió muchas cosas. Y de esas cosas que él aprendió nos escribe a nosotros. Añade el conocimiento. Y mire, hermanos, Pedro era un hombre, dice la Escritura, que era un hombre del vulgo. O sea, era un hombre sin el conocimiento y el estudio que tenía Pablo o que tenía Lucas. Era un pescador. No tenía el mismo conocimiento que tenían esos otros hombres de Dios. Pero él aprendió para escribir las epístolas que él escribió, hermano, el mensaje que predicó Pedro cuando salieron del aposento alto, 3,000 personas le dieron su corazón al Señor Jesucristo. Y usted comienza a desglosar ese mensaje, hermanos queridos. El conocimiento teológico y doctrinal que expresó el apóstol Pedro al hablar esas palabras. Por eso se asombraba esta gente, pero este no es Pedro, este no es el pescador que trató de cortarle la cabeza a aquel que vino. Pero ahora está lleno del Espíritu Santo. Ahora está lleno del Espíritu Santo. Y aprendiendo por las experiencias como la que tuvo con Pablo, aprendió que el mismo Pedro después escribe acerca de Pablo, que habla de que algunos tuercen las Escrituras porque no entienden el conocimiento que Dios le dio a nuestro hermano Pablo. Pero él aprendió muchas cosas. Por eso nos escribe a nosotros, dice, conocimiento que vas a recibir en el Señor de la forma que sea. Puede ser por revelación, puede ser por don, puede ser por estudio, puede ser por disciplina, lo que sea, conocimiento que vas a recibir. Pero ese conocimiento añádele dominio propio. Porque es el dominio propio que nos habilita a nosotros a decirle a esta naturaleza vieja caída, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, no te olvides de dónde Él te sacó. No olvides de los beneficios que has recibido. No te olvides. El dominio propio nos ayuda a eso. Porque todos nosotros estamos en el mismo bote. Todos nosotros. Y esta vieja naturaleza quiere dominarnos y controlarnos. Pero si yo le añado al conocimiento el dominio propio que lo crea el Espíritu Santo, porque Pablo dice en Gálatas 5 que quien crea el dominio propio en mí es el Espíritu Santo. Pero yo tengo que permitírselo. Si no se lo permito que lo cree en mí, no lo va a crear. Y el Espíritu Santo tiene su forma de crear lo que nosotros necesitamos en nosotros. Olvídese de pensar que usted va a recibir lo que usted necesita de frutos por la forma que usted piensa que va a ser. No, ríndase al Señor y ríndase en obediencia a la palabra y el Espíritu Santo te va a dar lo que tú necesitas. Porque Él sabe hacer las cosas. Nosotros no sabemos, nosotros podemos decirle al Espíritu Santo, dame dominio propio, pero no me dé esto, ni me dé aquello otro, ni me dé aquello otro. Ni permita esto tampoco, Señor. El Espíritu Santo te lo va a dar como Él piense que tú lo puedes recibir porque Él te conoce a ti. Y todos nosotros somos diferentes. Quiere decir que Él brega con cada uno de nosotros de la forma que nosotros somos. Pero todos tenemos la misma responsabilidad. ¿Cuál es? Vivir por fe, sujetarnos a la palabra. Todos. Sujetarnos en obediencia a la palabra del Señor. Obedecer la palabra del Señor. Honrar al Señor Jesucristo. Sujetarnos al Espíritu Santo de Dios. Buscarlo en oración, aleluya, y alabanza, en obediencia. Todos necesitamos hacer eso. Y en esa dinámica, entonces el Espíritu Santo, conforme nosotros somos y conforme nosotros recibimos las cosas, entonces nos da lo que nosotros necesitamos. Amén.
Especialmente aquellos que Pablo le dijo a Tito, mira, los ancianos y los obispos, que sean de esta forma, porque están escogidos para enseñar, para edificar el cuerpo de Cristo. Pero es necesario que el obispo sea de esta forma, los ancianos sean de esta forma, por la razón de que hay muchos contumaces, muchos desobedientes, insubordinados, insometidos, que no se someten a la autoridad. Por esa razón, entonces, yo quiero que tú establezcas y le enseñes a esos obispos cómo es que tienen que ser ellos. Pedro dice, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, al dominio propio, provéele paciencia. Al dominio propio, provéele paciencia. ¿Cuántos son pacientes aquí? Bueno, en algunas cosas usted es paciente, en otras no, ¿verdad que sí? Puede ser que usted exprese paciencia en algunas cosas, en otras no. La palabra paciencia quiere decir, la palabra griega hupomone quiere decir resistencia, aguante alegre o esperanzado, constancia. Esa palabrita, hupomone, resistencia, aguante alegre o esperanzado, constancia, perseverancia, perseverar. Le quiero decir algo que nos va a sacar a muchos de nosotros de algún error que nosotros teníamos en el pasado relacionado a la paciencia. Santiago 1:3 dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ok. Nosotros habíamos pensado que la prueba, no queríamos la prueba, porque produce paciencia. Pero ahí Santiago no está hablando de la prueba que nosotros pensamos, la tribulación, eso que nos causa dolor de cabeza. Ay, Dios mío, quítame esta prueba. No es de eso lo que está hablando Pablo, es Santiago. Por eso es que a veces no le decíamos, Señor, dame paciencia, porque decíamos, si pido paciencia me van a dar prueba. Pero no es de eso lo que está hablando Santiago. La palabra prueba de la cual habla Santiago, en Santiago 1:3 quiere decir confiabilidad, digno de confianza. ¿Y por qué esa palabra que Santiago usa en 1:3 nos habla de confiabilidad y digno de confianza? Porque esa palabra tiene una raíz que quiere decir aprobado, aceptable. Entonces, prueba aquí no es dificultad. La prueba que habla Santiago no es dificultad. Tribulación, momento difícil. Lo que la Biblia dice es que por cuanto para que sea fe tiene que haber confianza. Fe es confianza y dependencia en el Señor Jesucristo. Para que exista fe y para que se pueda llamar fe tiene que haber confianza. Para que exista fe tiene que haber confianza. Esa confianza de la fe o en la fe produce paciencia. Así que no es la prueba esa tribulación. Pídale paciencia al Señor con confianza, porque no estamos hablando de la tribulación. Entonces, mire cómo la Escritura, hermanos queridos, la Escritura conecta una cosa con la otra. La Escritura conecta una cosa con la otra. Fe es confianza y dependencia. Ok, yo necesito añadirle a mi fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio
Paciencia, porque dentro de la paciencia se encuentra un elemento que es confianza. Qué bueno es el Señor, hermanos queridos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y la confianza produce paciencia. ¿Por qué la confianza produce paciencia? ¿Cuántos tienen una petición aquí que no ha sido contestada? Levante la mano al que tiene una petición que no ha sido contestada. ¿Qué usted ha dicho por no haber recibido todavía, después de tanto tiempo, esa petición? ¿Qué es lo que usted ha dicho? ¿Cuál es la expresión suya? Hay que esperar. Paciencia. Bueno, en su tiempo Dios lo va a hacer. Paciencia. En su momento Dios lo va a hacer. Paciencia. ¿Se fija? Esas son expresiones de paciencia. ¿Pero qué ha creado eso? La confianza que usted está expresando en que Él dijo que lo iba a hacer, Él lo va a hacer. Esa confianza en Él le va a crear a usted paciencia. Y a mí, que yo la necesito más que nadie. Así que tenga confianza y pida paciencia. Pida paciencia. Estamos terminando por hoy. Pedro dice, y conste, vuelvo a la experiencia de Pedro porque Pedro en el huerto experimentó o expresó falta de paciencia. Viniera a buscar al Señor y los soldados vinieron y él sacó rápido la espada. El Señor le dijo, Pedro, guarda la espada esa. La falta de paciencia. Ustedes notan que el que primero que salía en todo era Pedro, el primero que salía, ¿verdad que sí? La falta de paciencia. Eso quiere decir, ahora nos está diciendo, añádele al dominio propio paciencia. No solamente el conocimiento, al conocimiento añádele el dominio propio, al dominio propio añádele paciencia, pero a la paciencia añádele piedad. Versículo 7, versículos 6 y 7. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. La palabra piedad viene de una raíz que quiere decir bien reverente, devoto, dedicado con fervor a obras de piedad. La versión en inglés, la King James, traduce la palabra piedad como godliness. Parecido a Dios, como Dios. Óigame, qué tremendo eso. Godliness. Es el estilo de vida consistente con el carácter de Dios. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Confianza y dependencia en la persona, la obra, la palabra y el carácter del Señor Jesucristo. ¿Qué es piedad? Estilo de vida consistente con el carácter de Dios. Dios quiere que seamos como Él. No que seamos Dios, sino que en toda nuestra manera de vivir seamos como Él. Efesios 5:1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. En 1 Timoteo 4, 7 y 8, Pablo dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. En la piedad, en el godliness hay que ejercitarse. Para ser como Dios hay que ejercitarse en eso. Usted no puede, ningún atleta puede llegar a ser el mejor de los atletas si no se ejercita. Hay muchachos que ven a los profesionales, los atletas, ya sea el de balompié o el de baloncesto, el de béisbol, lo que sea, y ellos quisieran ser, pero la única forma de llegar a ser como ellos o mejor es a través del ejercicio, ejercitarse en esas cosas. Bueno, nosotros estamos procurando por la fe ser como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo lo logramos? Hay que ejercitarnos en los modelos que el Señor nos ha dejado. Hay que imitarlo.
Hay que imitarlo a Él. Eso fue lo que dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. La única forma de nosotros llegar a ser imitadores de Dios es imitarlo en las circunstancias de la vida, procurar hacer lo que Él haría. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la vida eterna también, de la vida venidera. Quiere decir que yo me ejercito en la piedad aquí, eso tiene provecho para allá. No solamente tiene provecho para aquí, tiene provecho para allá, para la vida eterna, la vida venidera. La importancia de añadirle al dominio propio o a la paciencia, añadirle piedad, o sea, añadirle el ser como Dios. La única forma, queridos hermanos, que los expertos llegan a ser expertos, por ejemplo, el médico estudia medicina, está 8 años o tal vez más estudiando medicina, pero tú sabes cuándo es que verdaderamente él llega a ser médico, con la práctica. Sin la práctica, no importa cuánto estudió, si no practica. Quiere decir que cuando tú vas a un médico, especialmente un jovencito, usted está sometido a un practicante. ¿Ah? Te está sujetando a un practicante. Fija. Y si tiene supervisor, pues bien. Si no tiene supervisor, ¿cómo? Asegúrese que usted tiene fe. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Estoy bromeando para los que me están mirando. Gloria a Dios. ¿Cómo viene la capacidad de ser experto en medicina? A través de la práctica. De la misma forma en la piedad. ¿Haría el Señor Jesucristo tal o cual cosa si Él no le importara? Que a usted tampoco le importe. Porque al Señor no le importa. Haga usted lo que el Señor Cristo hizo o haría. Y los ejemplos de eso, no podemos entrar en los ejemplos de eso, porque nos va a tomar varios días. Tito 1:1. Estoy terminando ya. Tito 1:1. Pablo escribe, dice, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¡Ay, santo Dios del cielo! No hay conocimiento de la verdad a menos que no sea en la práctica. De eso es lo que estamos hablando. Cuando estamos hablando de piedad, estamos hablando de ser imitadores de Dios. Godliness, ser como Él es. Ser como Él es. Y Pablo dice aquí, le dice a Tito que el conocimiento de la verdad es según la práctica de la piedad. O sea, vienen de acuerdo a lo que es conforme al carácter de Dios. En otras palabras, el conocimiento que necesitamos tener es el conocimiento que es de acuerdo a la piedad. No es meramente un conocimiento lejos de la revelación de Dios. El que pueda conseguir ese conocimiento de las ciencias y de las disciplinas, pues gloria a Dios, ciencias políticas, ciencias de leyes, ciencias de medicina, que Dios lo bendiga. Estoy hablando de lo que tiene ahora, estoy hablando de lo que tiene incidencia eterna, la piedad. El conocimiento de la verdad viene según la piedad. O sea, según el carácter de Dios. Si nosotros vivimos conforme al carácter de Dios, ahí viene el conocimiento de la verdad. Cuando estamos hablando de meramente de escoger, está escogiendo teologías y filosofías a diestra y a siniestra. No, queridos hermanos. Las filosofías, las teologías, si no se sujetan a la Sagrada Escritura, no sirven de nada, especialmente para lo que estamos hablando.
El conocimiento que necesitamos tener es conocimiento que es de acuerdo a la piedad o de acuerdo al esquema del Evangelio. De acuerdo al esquema del Evangelio. O sea, de acuerdo a lo que nos dicta el Evangelio. Porque es el Evangelio precisamente el que nos enseña a ser como Dios. ¿Quiere alguien ser como Dios? Reciba el Evangelio, estudie el Evangelio, viva el Evangelio, viva conforme al Evangelio. Procure, esfuércese a obedecer el Evangelio y vamos a ser como Dios quiere que seamos. No vamos a ser dioses, pero vamos a ser como Él quiere que nosotros seamos. Dios se manifestó en carne. Cristo dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Nosotros miramos a Cristo, cómo hizo Cristo, cómo vivió Cristo. Entonces vamos a ver qué haría Dios en este lugar, en esta situación. Vamos a mirar a Cristo. Ahí está el modelo. Ese es el modelo. Y eso nos va a enseñar a nosotros al conocimiento de la verdad. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Nos faltan algunas palabritas de esta para terminar esta serie, pero lo dejamos para la próxima vez que nos reunamos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias te damos, Altísimo Dios, por tu gracia bendita, tu misericordia, tu palabra, la revelación de tu palabra, Altísimo Dios. Esta revelación que hemos recibido que nos enseña cómo tú piensas y cómo tú quieres que nosotros vivamos. La revelación de tu palabra, Altísimo Dios, que nos muestra el camino correcto. Tu santa, tu bendita palabra, que nos enseña, Altísimo Dios, a no depender de esta naturaleza caída, ni de sus apetitos, ni de sus exigencias, sino obedecer a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros para crear en nosotros frutos que puedan determinar y decir que somos tus hijos. Frutos. Él crea en nosotros. Su obra en nosotros hace que se desarrollen en nosotros frutos por los cuales podemos ser conocidos como hijos de Dios. Ayúdanos, Altísimo Dios, a sujetarnos, a rendirnos totalmente a ti. Rendirnos a tu gracia, rendirnos a tu amor, rendirnos a tu poder, rendirnos a la obra de tu Santo Espíritu, rendirnos a tu palabra, rendirnos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, para que seamos preparados para este día que viene. Muy cercanos, Señor amado. Estos días que vienen muy cercanos, donde tú has prometido levantar a tu pueblo, tu iglesia, llevarnos a las moradas celestes. Ayúdanos, Señor amado, para que podamos estar en pie ante la presencia del Señor Jesucristo, irreprensibles, como dice tu santa palabra. Dios Todopoderoso, en confianza venimos, en dependencia total nos presentamos delante de ti, Altísimo Dios. Y te damos gracias. Te damos gracias por tu obra maravillosa en nosotros. Y a ti te damos gloria. A ti te damos honra, te damos honor, te damos adoración. Te damos toda la alabanza a ti, Señor Jesucristo, porque en tu gracia y misericordia decides ministrarnos por tu santa palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.